Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Castillo, soy técnico en laboratorio clínico y banco de sangre. Hoy le haremos unas preguntas a nuestra entrevistada que nos responderá acerca de algunas cosas sobre toma de muestras. Hola, soy Daniela Romero, técnico en enfermería. Trabajé en toma de muestra un año en Clínica Cruz Nacional y actualmente me desempeño en médico quirúrgico en la Mutual de Seguridad. Perfecto, Daniela. Respecto a las preguntas, si tuviéramos que comparar lo aprendido en clases y lo aprendido en práctica, ¿qué nos podrías aportar según lo que tú aprendiste? Yo creo que las cosas que te enseñan en la universidad o en el instituto te enseñan como lo correcto así en el sentido de muy ministerial y todas esas cosas. Y cuando uno va como a práctica o ya a trabajar, se da cuenta que al final es todo muy diferente porque al final tienes que adaptarte a la forma que tienen en ese lugar de trabajar. O Ya, sea, por ejemplo, hay cosas que te van a haber enseñado en la universidad que no vas a poder hacer en tu práctica o en tu día a día en el trabajo porque son, no sé, pues tienen menos insumos, tienen que organizarse de diferentes maneras, entonces al final uno no sabe cómo, si lo tiene que hacer como lo hace en la universidad o si tiene que adaptarse como al lugar donde está haciendo su práctica, entonces eso como que le genera como un conflicto de saber qué hacer. Así que yo creo que esa es como la principal diferencia. o sea, depende del establecimiento de salud Sí. más o menos según cómo uno Sí, tiene porque que actuar. siempre no es lo mismo la cantidad de insumos que tiene, por ejemplo, una clínica que un hospital. Claro. Entonces, en la clínica hay en abundancia, en cambio en el hospital tratan de reutilizar cosas, los tiempos son más rápidos para hacer todo. Como es la diferencia como entre el sistema privado y el público. Ya, perfecto, muy bien. Cuando tienen que hacer una toma de muestra, usualmente pensemos en sangre. ¿Hay alguna preocupación para ti como profesional? O sea, ¿alguna precaución que debas tomar como profesional con tomas contagiosas? Bueno, sobre todo cuando es con sangre, lo del VIH. Si es un examen de VIH en sí, uno trata de como ponerse doble guante para hacer la punción y ya cuando uno se, por error o por a veces motivo, se pincha con la misma aguja que le hiciste el examen al paciente, se debe llenar un consentimiento donde al paciente tengan que hacerle la muestra del VIH para que tú también hacértelo Ya, y así ver que no te hayas contagiado o algo así. Y bueno, ese es un conflicto porque la mayoría de los pacientes a veces no está de acuerdo en como que tú quieras como decirles que ellos tienen esa enfermedad, claro. pero es algo que está como, que sí o sí debe ser como con una autorización. Entonces es como mejor pensar que cualquier paciente tiene SIDA y tratar de tomar la muestra lo más limpio posible. O sea, tener las mismas precauciones sin importar con todos los pacientes. Sí. Ya. Y respecto al VIH, ¿solo los guantes, los doble guantes serían una precaución importante o habrá otra cosa? No, yo creo que generalmente, bueno, al menos en mi caso, siempre se nos recomendó tomar con la muestra con doble guante, solo eso. Ya, perfecto. ¿Cómo se puede garantizar la integridad y la estabilidad de una muestra durante su recolección y transporte? Cumpliendo con las condiciones de transporte y almacenamiento. Igual cuando uno estudia, hay un ramo que te enseña si las muestras deben ir con hielo, como las de los gases arteriales, Ya, algunos protegidos de la luz, cacas y orinas con temperaturas frías y así. ya, perfecto. ¿Qué es un medio de transporte UTM y por qué es importante en la toma de muestras? Es un medio de transporte, por decirlo así, que tiene diferentes características para ciertos tipos de muestras. Por ejemplo, si vas a tomar una muestra de secreción, se debe saber que las secreciones van por lo general en medio de transporte Amis, Ya, Amos. sí, y Stuart, a diferencia de una muestra, por ejemplo, de deposiciones. Ahí va a depender si va en un frasco estéril o un cariblair. Y en el caso de los de sangre, bueno, los tubitos tienen colores diferentes que representan el aditivo que va a ir dentro del tubo, pues, que por lo general son Claro. anticoagulantes. Ya, perfecto. A la hora de ejecutar un examen de deposición, ¿hay alguna diferencia a la hora de tomar una muestra de una deposición líquida y de una deposición sólida? Yo creo que la principal diferencia es que, por ejemplo, la deposición que es sólida tiene que ser de un tamaño como de una nuez, por ejemplo. Y cuando son líquidas, son como 2 cucharadas soperas, Ah, ya, aproximadamente. ya, Esa es como la principal diferencia. ya, perfecto. Respecto a en la toma de muestra, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos asociados a cuando uno debe realizarla?
Yo creo que el principal desafío son las venas, porque hay venas que son muy complicadas. Hay pacientes a los que ni siquiera se les ven las venas, o las tienen muy delgaditas, o cuando uno punciona ya se esconden, desaparecen, hay que Ya. volver a funcionar. Entonces, saber encontrar bien la vena, porque al final, si no se encuentra, hay que hacerlo anatómicamente. Y a eso ya es como una ruleta rusa. Si la Y, chuntaste, y si no se puede como de la zona normalizada, ¿se puede sacar sangre de otro lado para una toma de sangre, por ejemplo? Que no sea como de las venas del brazo, del antebrazo. sí, aunque eso no se usa tanto como para los exámenes, más como cuando hay que poner vías y dejar como medicamento, ahí ya como que se funciona en otras partes. Ah, ya. O sea, se utilizan más otras zonas más que en el antebrazo. Ujú. Ya, perfecto. ¿Cuál es una de las muestras más difíciles de tomar y por qué? Yo creo que es la de expectoración, Ya, porque la muestra tiene que ser como lo más representativa posible, o sea, bien mucoide. Y la mayoría de los pacientes no hace como a la hora del examen el esfuerzo real de toser y que salga realmente mucosa. ya. Y al final sale pura saliva. Y así la muestra no sirve. Y entonces en ese caso, ¿qué se hace? Hay que decirle de nuevo al paciente Que que lo lo intenten hasta haga. que se logre. Y eso a veces toma mucho tiempo. Pero eso depende, por ejemplo, ¿puede toser, por ejemplo, varias veces al día? ¿O tiene que ser una vez al día? Y en cuanto al examen de expectoración, porque hay algunos exámenes que se pueden tomar, no sé, una vez y no se puede volver a tomar dentro de una semana. Entonces, respecto al de expectoración, ¿se puede tomar cuántas veces se pueda en el día por el paciente o tiene algún tiempo en específico que se puede ir tomando para saber cuál es la muestra como preferida? Yo diría que es hasta que se logre. Obviamente Ya, hay en algunos casos en que te dejan pasar como unos días cuando ya no hay caso que funcione. ya, O también se puede hacer como que se la lleven para la casa y que ellos traten de hacerlo. A veces se ponen como nerviosos de que estén como ya. presionándote. Entonces a veces es preferible que la hagan en su casa tranquilito, después llevan la muestra, aunque eso no están como seguros. Sí, hasta que se logre. Ya, súper. ¿Cuáles son los errores más comunes que se deben evitar en una toma de muestras con UTM? Saber bien el uso de los insumos y el medio de transporte que se va a usar en la muestra de los pacientes para evitar como una retoma de examen o que haya Claro, como un mal resultado. En la muestra de sangre podría ser que el torniquete no dure tanto, porque es ya, como incómodo para el paciente también, que te estén apretando tan fuerte sí, el brazo. Palpar la vena bien para no tener que funcionar dos veces. A veces cuando tú ya como que no puedes, no logras encontrar la vena, mm, a veces es mejor pedir ayuda, que otra ya, persona lo intente, ok. para que no vaya el paciente ahí como volador ahí. Sí, todo atravesado. Y respecto al torniquete, por ejemplo, ¿en qué momento, en qué parte de la flebotomía es correcto quitar ya el torniquete? Una vez que ya viste que estás en vena, Ajá, para sacar sangre, sí. lo sacas. Ah, ya. Y el resto del procedimiento se hace sin Sí. torniquete? Es más que nada para enganchar como la vena. Ah, ya. Entonces no genera ningún problema quitar el torniquete cuando uno ya está en la vena. No. Ya, súper. Eso sería todo para estas preguntas de hoy. Muchas gracias por respondernos, muchas gracias por estar aquí y espero que haya sido una situación agradable también para ti. Gracias.